para mí es un gran placer estar en esta conversación con Juan Carlos Llobet, un amigo de mucho tiempo y sobre todo una persona con la que hemos trabajado tanto en estos objetivos y en estos retos que tiene la humanidad de reducir las emisiones. Así que Juan Carlos, qué gusto estar en esta conversación. Ya estábamos pues a puertas de la cumbre de Glasgow y pues es una gran oportunidad para contarle a la audiencia latinoamericana cómo nos estamos preparando para esa reunión y sobre todo cuáles son las ideas con las que vamos a llegar nosotros los latinoamericanos a la COP26. Así que, pues con las buenas tardes para ti, cuéntanos un poco, tú vas a ir, tú vas a estar allá. Sí, voy a estar. ¿Con qué expectativas llegas? Bueno, gusto verte, Mauricio, aunque sea a la distancia. Un abrazo a todos los que nos están viendo en la región y en todo el mundo. Y gracias al equipo de CPLC por organizar esto. Y felicitaciones a Mauricio, Helen y todo el equipo por el reporte. Ya vamos a volver al reporte en un momento. Yo voy a estar partiendo a fines de la próxima semana, efectivamente, a Glasgow. Entre paréntesis, voy a alojar en Edimburgo porque estaba todo fully booked en Glasgow. Yo estuve en la COP en Madrid hace un par de años y fue, la verdad que es un lugar donde se junta mucha gente, para los que no han estado, del sector público, del sector privado, de ONGs. Se siente una energía, ¿no es cierto?, y un entusiasmo muy grande respecto a la agenda climática. Yo creo que en Glasgow es una cumbre en la que hay muchas expectativas puestas, porque el año pasado no tuvimos, por el COVID, la posibilidad de juntarnos. La COP de Madrid además fue muy accidentada, si se acuerdan, iba a ser en Brasil, después iba a ser en Santiago, terminó siendo en Madrid, entonces fue muy accidentada. Entonces hay mucha expectativa respecto a lo que podemos conseguir como planeta en Glasgow. Yo creo que hay 3 o 4 cosas que yo al menos espero que podamos avanzar mucho. La primera es terminar de cerrar todo el libro de reglas del Acuerdo de París. Esto es una cosa un poco árida, pero es como el reglamento que hace operativo el Acuerdo de París para empezar a ejecutar las cosas que tenemos que ejecutar. Temas de transparencia. O sea, hay mucha cosa práctica que las negociaciones entre los gobiernos tienen que ocurrir. Eso yo creo que es un mínimo que tiene que lograrse en la COP. Después hay una cosa en la negociación entre países que es muy importante y podemos volver a ella porque está relacionada con carbon pricing, que es el famoso artículo 6 del Acuerdo de París. Ahí no? Podemos volver a eso después, pero es esencial en esencia, ¿no es cierto?, para que los países puedan lograr la meta de reducción de emisiones a nivel global de la manera más eficiente, compensando entre un país y otro. Volvamos a eso después, pero yo creo que un acuerdo en torno al artículo 6 es esencial que lo tengamos en Glasgow. Está muy avanzada la negociación a nivel técnico, pero el cierre político final va a ocurrir probablemente en esas horas en Glasgow y muy probablemente a la última segundo, ¿no es cierto?, de la negociación, como termina ocurriendo siempre en estas cosas multilaterales. Yo esperaría que hubiera un acuerdo también respecto de los famosos 100 billion, ¿no? Si se acuerdan, en 2009 se acordó que los países desarrollados iban a contribuir con $100.000 millones para apoyar los esfuerzos de los países en vías de desarrollo más vulnerables y más expuestos. Todavía no se ha logrado a pesar de que esa cifra no es muy grande, o sea, 100 billones es mucho dinero, digamos, pero para efectos de la magnitud del problema y de las economías que estamos hablando no es una cosa muy grande. Lograr un acuerdo de cómo se financian esos 100 billones, quién pone cuánto y eventualmente cómo se va a distribuir eso. Yo creo que hay una cosa que está empezando, no sé cuál es tu percepción, pero que ha ocurrido desde Madrid hasta ahora de manera muy acelerada, y es que en Madrid hablamos mucho de Net Zero by 2050, ¿no es cierto? Carbono neutralidad al 2050. Y la agenda climática en los últimos meses ha tomado fuerza al decir, oiga, está bien, pero esos son 30 años. Tenemos que poner una meta intermedia ambiciosa, y esa meta está siendo, bajemos las emisiones, 50% al 2030. Y muchos países están tomando ese compromiso y yo creo que es muy importante que en la COP en Glasgow termine de cristalizarse esa como la meta primera, porque si no logramos esa meta intermedia va a ser muy difícil que logremos la meta al 2050. Estoy totalmente de acuerdo, es lo más importante, el 2030. O sea, sí, porque si no seguimos pateando el problema, como decimos en Chile, ¿no es cierto? Así es, esperando que lo vamos a resolver después. Y después hay temas importantes de cómo vamos a trabajar en resiliencia, en adaptación. Siempre hablamos de mitigación, que es muy importante, pero resiliencia y adaptación va a ser esencial. Cómo apoyamos a los países más vulnerables. Yo tengo la esperanza de que toda la discusión a raíz del COVID, que nos hizo consciente de cuán interconectados estamos entre los distintos países y la necesidad de cooperación internacional de los más ricos
ayudar a los más pobres, ayude a empujar esa agenda también con fuerza en la COP. Yo creo que el tema del carbón, yo espero que la COP26 sea, voy a usar una palabra fuerte, pero yo creo que es importante, sea el funeral de la generación eléctrica a carbón, ¿no? Que tengamos compromisos muy claros de los grandes emisores de que no vamos a seguir generando electricidad con carbón, ¿no? O que se ponga una fecha perentoria. Sí, a eso me ¿no? refiero. No va a terminar ahora, pero y dejemos de construir. En África y en Asia estamos todavía construyendo centrales a carbón, que son un cuarto de las emisiones mundiales más o menos, ¿no? Son generación eléctrica a carbón, ese es un gran tema. Y después hay un tema de multilateralismo, o sea, cómo nos aseguramos que no tenemos grandes países que se desmarcan, porque este problema no lo vamos a resolver, digamos, cada uno con su agenda. O sea, cristalizar esa agenda multilateral y movilizar recursos, todo el tema financiero, que pero ese va a ser el tema central de lo que vamos a hablar hoy. Así es. Movilizar recursos financieros. Yo sé que mucho lo que he dicho, ¿no? Pero yo creo que la magnitud del problema que tenemos pues eso simplemente refleja que es una reunión importante y que hay objetivos ambiciosos. O sea, hay mucha expectativa. Ojalá que se logren pues, los resultados que se esperan, porque realmente yo creo que esta COP es la que se espera con más interés después de la COP21 en París. O sea, se cumple un ciclo de 5 años, estamos pues saliendo de la pandemia, el mundo en cierto sentido está retomando esta agenda con más fuerza. Hay un factor a favor que es la presencia de Estados Unidos, pues nuevamente con interés en el multilateralismo. O sea, hay mucha expectativa, hay mucha expectativa. Ojalá las cosas salgan muy bien, ¿no? Yo siento que el COVID también hizo al mundo más consciente de que somos vulnerables, de que, digámoslo así, con la naturaleza no se juega, ¿no? Sí. Y que si nos ponemos de acuerdo resolvemos los problemas mucho más rápido. Eso puede sonar muy obvio, ¿no? Pero en la agenda climática a veces cuesta que eso, digamos, se asiente y se traduzca en acción. Así es, hay mucha visibilidad y hay mucho interés y sobre todo lo que dices tú, se junta la agenda de la recuperación post-COVID, que tiene que ser una recuperación más sostenible, una recuperación también que tenga en cuenta que hagamos mejor las cosas de aquí en adelante de lo que los estábamos haciendo para atrás, y esa agenda sumada pues a la necesidad de cumplir las metas del Acuerdo de París, pues es potente, ¿no? Y yo veo que el G20, el G7, todo el mundo está como bastante alineado, esperando que la cumbre sea exitosa. Por supuesto, hay retos grandes y no todos esos elementos y esas conversaciones van a ser fáciles porque hay diferencias importantes en la forma como los países entienden esto. Pero bueno, has hecho un muy buen resumen de todos los objetivos, de todo lo que se busca. Y yo creo que eso es bueno porque vamos a empezar a oír más y más noticias sobre lo que pase en Glasgow y si las cosas van por buen camino, porque hay antecedentes buenos, pues la COP21 de París, magnífica, excelente, pero también hay antecedentes malos como la del 2009 en Copenhague, ¿no? Claro. Entonces, Copenhague no dio buenos resultados, muchas expectativas, pero malos resultados. Sí. Bueno, y carbon pricing va a ser, yo espero, como co-chair de este esfuerzo, ¿no? Que sea un tema central. El reporte que acaba de publicar el CPLC fue un gran trabajo, yo lo leí en detalle, te felicito nuevamente, Mauricio, por ese trabajo y a todos los que participaron, de verdad, un muy buen reporte. Yo siento que trata de manera muy accesible un tema que puede ser técnicamente árido, pero que es muy importante que se comprenda el impacto y la importancia que puede tener la agenda climática. Entonces, ¿por qué no, como autor, yo sé que es muy largo, pero ¿por qué no partamos en beneficio de la gente que nos está viendo y que nos perdonen los más expertos, ¿no? Vamos a lo básico. Tenemos que hacer buena pedagogía. Hay que hacer pedagogía. Partamos de lo básico, porque ¿por qué es importante? Antes de ir al reporte. Así, Carbon Pricing 101. Partamos por ahí, Mauricio, porque eso yo creo que ayuda a marcar la conversación. Muy bien. Entonces, bueno, voy a darle un poquito de contexto a las personas que nos están viendo. Hace unos años, bajo el paraguas del Banco Mundial, se creó una coalición de personas interesadas, de empresas, de gobiernos, de ONGs en los temas relacionados con la adopción de precios al carbón. Hoy, Juan Carlos es el copresidente de esa coalición. Esa coalición encargó a un grupo de personas un documento en el que estuvimos trabajando prácticamente un año para decir, bueno, ¿cómo es que los precios al carbono pueden ayudar a lograr este objetivo de llegar a mediados de este siglo a tener emisiones
neta cero en términos de gases de efecto invernadero. Es decir, cómo los precios al carbono pueden ayudar a ese propósito. Y trabajamos un año con un grupo que realmente resultó extraordinario, muy diverso en términos de las regiones del mundo. Bueno, ustedes vieron ahora el video. El video es un resumen de las recomendaciones, de las conclusiones de nuestro reporte, dicho por las personas que participamos en el grupo. Y no solo diversidad en términos regionales, de países avanzados, de países en desarrollo, economías emergentes, sino también personas del sector privado, de empresas, de las grandes corporaciones mundiales, de la sociedad civil, de las universidades, y también, por supuesto, personas de los gobiernos de diferentes países o, en particular, personas que tienen la perspectiva más del lado de lo que están haciendo las autoridades. Por ejemplo, tuvimos un representante de la Comisión Europea. Entonces, bueno, muy buen grupo para llegar a unas conclusiones. Empecemos como lo más básico, que es lo que tú preguntas. Ahí, perdona, ahí pusieron en el chat del Zoom el link al reporte. Para los que lo quieran ver, está ahí en el... Porque yo entiendo que esto lo pueden acceder todos los que están participando. Y es un reporte corto, o sea, no es algo muy largo de leer. Desafortunadamente todavía no está traducido al español, está solo en inglés. Pero haciendo eco de lo que tú decías, que tenemos que hacer pedagogía, yo insistí mucho en que el reporte fuera escrito en un lenguaje sencillo y que además tuviera una lista de términos, un glosario, para que cualquier persona que no está tan familiarizada con esta conversación pueda, pues, entender perfectamente qué es lo que se está discutiendo y qué es lo que se está hablando. Yo creo que el éxito de estas iniciativas radica en que haya respaldo, pues, de la opinión pública, y es, claro, digamos, fundamental que toda la ciudadanía se familiarice con esto. Entonces, ese glosario puede ser útil simplemente casi como un diccionario para quien quiera entrar a participar de esta conversación. Pero, así es. Bueno, tú me decías, vámonos a lo básico. Bueno, lo básico, simplemente para reiterar, salió el informe. Pero, Mauricio, déjame, sí. ¿Puedo hacer un paso atrás? Dale. Claro, dale. Yo pienso, si yo le tuviera que explicar carbon pricing a una de mis hijas, que son muy chicas, la mayor tiene 14 años, yo le diría lo siguiente: tú que eres profesor de economía, yo estudié economía, pero tú estudiaste mucho más. Yo se lo diría de la siguiente manera: yo le diría, mira, si yo tengo un auto que quema petróleo, yo pago en la bomba de benzina, en la estación de servicio, un precio por el petróleo, ¿sí? Y después tengo un auto eléctrico que es más caro, digámoslo. El problema que tenemos es que el precio que yo pago por el petróleo no incorpora el daño que esa contaminación que genera el petróleo nos genera a todos nosotros. Entonces ese precio está mal. Está mal. Para corregir ese precio y que refleje bien el costo que tiene de verdad usar ese auto petróleo para la sociedad, hay que ponerle un premio, digamos, un carbon tax o algún... ¿Es una buena descripción básica esa? Así es, totalmente. Bueno, y hay que decir que hay relativamente pocos países en América Latina que están poniendo ese precio, que le están diciendo a los usuarios de los combustibles fósiles, pues, que el daño causado es mayor, y que por lo tanto hay que compensar. Entonces, estamos todavía empezando en América Latina. De hecho, en muchos países de América Latina, pues lo que todavía existe son subsidios, que hace todo esto mucho peor, porque quiere decir que le estamos diciendo desde el Estado a la ciudadanía: consuma más combustibles fósiles. Entonces, sí, el precio es fundamental. Por cierto, y volviendo a la coalición, en la coalición, estando yo en el Ministerio de Hacienda en Colombia, me surgió claramente la preocupación por el tema de precios al carbono, y adoptamos en el 2016, después de Chile, hay que decirlo, un precio de $5 por tonelada de CO2. Entonces, el consumo de gasolina, de diésel, de combustible para los aviones, etcétera, el combustible que usan las termoeléctricas en Colombia, paga ese impuesto de $5 por tonelada de CO2 emitida por ese combustible. Entonces, parte del esfuerzo de este grupo es decirle al mundo entero: los precios al carbono pueden jugar un papel, no son la única herramienta, y no se les puede pedir maravillas a los precios al carbono, pero se necesita tener los precios al carbono como parte de un andamiaje para llegar a las emisiones cero netas a mediados de este siglo. Es decir, no es mágico, pero ayuda mucho. Claro, no es suficiente, pero es necesario, ¿no? Porque hay 2 o 3 cosas que genera ese precio, digamos,
que son importantes. Lo primero es que hace más competitivas a las alternativas limpias, ¿no es cierto? Entonces, moviliza los recursos de los consumidores, de la inversión de las compañías, etcétera, hacia las alternativas más limpias. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, Mauricio, es generar recaudación. Cuando genera recaudación, esa recaudación se puede usar para ayudar a la gente más vulnerable, ¿no es cierto? Focalizar esfuerzos para ayudar a esa transición. Y genera innovación, ¿no? Ayuda a que tengamos que buscar alternativas a los fósiles que de otra manera probablemente no buscaríamos. Así es. Y por cierto, es fundamental que los recursos que se recaudan con el impuesto al carbono pues sirvan primero para compensar a los grupos que están en una situación de desventaja en la sociedad y que se podrían ver afectados por esos impuestos, personas de bajos ingresos, pero también como hicimos aquí en Colombia, y es destinar el producto de ese impuesto a las actividades de protección de nuestra biodiversidad. Es decir, a recuperar, por ejemplo, las zonas del territorio que han sido deforestadas, en el caso nuestro por el conflicto, por el narcotráfico, es el ejemplo de Colombia, pero hay un matrimonio perfecto entre cobrar este impuesto y al mismo tiempo utilizar estos recursos para proteger las áreas más vulnerables. Eso hace que sea una propuesta muy robusta desde el punto de vista de política pública. Vale. Bueno, entonces, si te parece... Vamos a las conclusiones principales. Sí, vamos a las conclusiones. Vamos a las conclusiones de nuestro reporte. Tal vez antes, simplemente para motivar por qué la urgencia de esto y por qué la importancia también de la COP26 en Glasgow. Se está acabando el tiempo. Y ya la alarma roja está sonando y por lo tanto esto requiere medidas audaces y rápidas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste al comienzo y es pensar en un objetivo de llegar a emisiones cero netas en el 2050 está muy lejos, está relativamente lejos. Debemos preocuparnos mucho por las metas volantes. Y hay una meta volante en el 2030 y es reducir más o menos a la mitad las emisiones comparado con el año 2010. Entonces, en conclusión, ponernos claramente esa meta del 2030 y sobre todo pasar de la ambición, de la aspiración, del anuncio a las políticas concretas, al cómo, más que el qué, es fundamental. Entonces, el reporte nuestro está orientado en esa dirección. Cuando digo que 2050 está lejos, pues tengo que decir también que tampoco tan lejos, porque el mundo empezó a hablar de estos temas en forma muy seria en la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro. Y realmente de 1992 al 2050 ya estamos a mitad de camino. O sea, ya nos gastamos la mitad del tiempo desde la Cumbre de Río y la verdad no hemos hecho mucho. Estamos muy atrasados. Yo pienso dónde estaba yo en el 92 y me acuerdo perfectamente bien. Fue ayer. Pasa muy rápido. Pues es increíble. Y ya, es decir, si no hacemos esto, pues las consecuencias van a ser realmente desastrosas porque pues ya el informe reciente de Naciones Unidas dijo que la temperatura global pues ha aumentado 1.1 grados centígrados desde 1850 y realmente lograr 1.5 como techo, pues a mí me parece que ese era el principal objetivo de Glasgow, es decir, reafirmar ese objetivo de 1.5, porque si no, si pasamos ese umbral, pues empiezan todos estos efectos encadenados. Por cierto, en Colombia hay mucha gente trabajando, científicos, en cómo es que se empiezan a generar estos efectos compuestos. Sí, exacto. Claro. Entonces, aquí estamos acostumbrados a que cada 2 años puede haber un desastre, que es una sequía o una inundación o que eventualmente hay un huracán, pero ¿qué pasa en la humanidad si empezamos a tener todos estos efectos de manera simultánea y que unos amplifican a otros? Entonces, bueno, yo creo que la motivación no podría ser mayor y eso reitera la importancia de la cumbre de Glasgow. Pero ahora si quieres hablemos ahora ya de las conclusiones. Son muchas, pero si te parece, parte por la primera, o la que te parezca, no en el orden del reporte necesariamente, la que te parezca más importante, la conversamos un poco y vamos a la siguiente, a ver cómo nos va. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que empecemos diciendo que el papel de los precios al carbono es muy importante y tal vez es uno de los principales objetivos de este reporte. Entonces, hablemos un momento de los precios al carbono. Todavía
Esto es algo que muy pocos países tienen. Apenas, digamos, estamos hablando de unos 26 países en el mundo, o sea, falta muchísimo. Creo también que los precios todavía son bajos. Se ha dicho que el precio del carbono, que realmente es consistente con la idea de emisiones cero, netas, está entre 40 y 60 dólares por tonelada. Hay gente que habla de mucho más, hay gente que habla de 100 dólares por tonelada, pero el hecho es que países que han tenido que hacer grandes esfuerzos para introducir estos impuestos, como Colombia, pues lo tienen en 5 dólares, que todavía es insuficiente. Entonces, Chile, muy bajo. Entonces, ¿cuál es la gran recomendación del reporte en esta materia de precios al carbono? Y es, mire, primero hay que ser creativo en la forma de introducirlos, compensando a los grupos que se vean más afectados negativamente por un impuesto al carbono, etcétera. Pero no podemos esperar, y este es el mensaje de fondo, a que los gobiernos actúen en materia de precios al carbono. Las empresas deberían desde ya incorporar en sus análisis y sus evaluaciones de proyectos, sus análisis costo-beneficio, la evaluación financiera de un proyecto de inversión, si van a hacer una nueva planta, si van a hacer un nuevo edificio, deberían incorporar una especie de precio sombra del carbono en sus propias evaluaciones. Así el gobierno no lo haya adoptado todavía, un precio interno. Entonces, no nos podemos quedar cruzados de brazos hasta que los congresos aprueben los precios al carbono, sino que las empresas dicen, mire, yo hago mis ejercicios como si hubiera un precio al carbono. Y ese es un mensaje muy importante. Muy potente, eso es muy potente. Y hay varias compañías en el mundo que ya lo tienen, ¿no? Pero un par de precisiones. Lo primero que es obvio decir es que cuando una compañía tiene un precio sombra de carbono, eso no genera recaudación. Nadie está sugiriendo que esa compañía vaya y pague ese impuesto como si existiera. Lo que dice Mauricio, y hay bastante consenso, es que esa compañía, cuando tiene que optar entre dos proyectos, como dice, hiciera como si existiera precio al carbono. Y por lo tanto, en su toma de decisiones internas, lo incorpore, ¿no es verdad? Y por lo tanto, ponga recursos en tecnologías que a lo mejor sin precio carbono no son más rentables, pero tomando en consideración los impactos que tiene la contaminación o de las emisiones, digamos, sí serían competitivas. Porque ese es el gran desafío, ¿no? Es cómo, al hacer más caros los fósiles, aceleramos el desarrollo de las tecnologías alternativas, ¿no? Así es, así es. Totalmente de acuerdo. Entonces, las empresas pueden actuar. Te doy otro mensaje que yo creo que también es bien interesante del trabajo nuestro. Hay mucha discusión y tal vez falta de claridad en lo que realmente significa carbono neutralidad. Y hay muchas empresas que salen a hacer grandes anuncios de que ya son carbono neutrales y que están siendo muy responsables y que están cumpliendo con los objetivos de reducción de emisiones, pero realmente lo que están haciendo es comprando créditos de carbono, es decir, haciendo los llamados offsets. Y eso está bien, eso puede ser parte de una transición, pero al final del día, lo que se necesita es que la empresa baje las emisiones al mínimo posible, a lo que científicamente hablando sea lo mínimo posible. O sea, hay unas emisiones que seguramente no se van a poder eliminar del todo. No tenemos todavía la tecnología para eliminar totalmente las emisiones, por ejemplo, en la producción de cemento o de hierro, de acero. Pero entonces cada empresa en su órbita debe decir, yo voy a bajar las emisiones por mi propia cuenta, con lo que yo puedo hacer, mejorando mis tecnologías al mínimo posible. Y lo que quede de emisiones, lo neutralizo, pero no comprando créditos, sino más bien invirtiendo en la remoción del CO2. Entonces, ahí es donde la palabra neto se vuelve clave. Neto es que hay algo positivo, pero que también hay algo negativo. El negativo es que seamos capaces de capturar ese carbono, almacenarlo de una forma segura y, pues, por supuesto, tener la remoción de ese carbono de nuestra atmósfera. Entonces, el mensaje es, no cantemos victoria por cuenta de los créditos, de los offsets que se puedan comprar en el mercado, sino más bien pongámonos una meta ambiciosa y es de reducir al máximo posible las emisiones en cada empresa, en cada actividad y empezar a invertir en lo que tú decías, tecnología e innovación para la remoción de dióxido de carbono. Mauricio, pero un economista, para ser un poco abogado del diablo, un economista, como tú te podría decir, Mauricio, está bien, pero el óptimo social puede ser no bajar las emisiones al mínimo posible,
porque puede ser que el costo de reducir esa última tonelada de CO2 sea más alto que el costo que tiene sacar una tonelada de CO2 de la atmósfera, por ejemplo, forestando una zona que está deforestada, ¿no? Entonces, ¿por qué el reporte hace eso? Hay un statement ahí, ¿no? Que no Sí, necesariamente es el óptimo económico, pero sí ese es un statement político de movilizar a los actores a la acción, ¿no es así? así es. Yo creo que es un mensaje simplemente para no confiarnos y quedarnos con una cierta complacencia de que una empresa es carbono neutral simplemente porque está comprando estos créditos de carbono. Yo creo que el punto tuyo es muy válido, es muy cierto. El mensaje nuestro eh, es muy importante que las empresas se pongan esta meta ambiciosa de reducir al máximo sus emisiones. Ahora, Claro. hablando de las remociones, de la captura, nosotros en América Latina eh, podemos jugar un papel muy importante, porque nosotros tenemos cómo hacer, y eso es parte de la conversación en Glasgow, y seguramente tú este punto lo vas a promover fuertemente allá, y es América Latina, que tiene pues unas reservas naturales tan importantes, especialmente la Amazonía, eh, puede, por cuenta de la reforestación y de, pues, por supuesto, parar la deforestación, convertirse en un sitio donde almacenamos más carbono, porque si seguimos como vamos, la Amazonía pues se va a volver un emisor más que un captador de CO2. Claro, Entonces, así es. esos 100 billones de dólares por año que han estado dando vueltas y que no se han podido concretar y que realmente pues ha habido más anuncios que realidad, esos 100 billones que ojalá Glasgow los concrete, pues una parte importante de esos 100 billones debería ir para fortalecer las actividades de preservación de nuestra biodiversidad y particularmente de los países amazónicos. Claro. Y hay un adjetivo que usa el reporte, que esas capturas usa el adjetivo permanentes, ¿no? Que es muy importante. O sea, no podemos plantar un bosque, anotarlo en nuestra cuenta y en 5 o 6 años más cortarlo, ¿no? Y no sé, convertirlo en cualquier cosa, ¿no? Y sabes que ya que estamos hablando de eso, otro mensaje importante, yo diría que el más importante del reporte es el tema de la contabilidad, ¿no? Porque si no hay unas reglas claras contables, puede ocurrir que una misma reducción de emisiones se cuente dos veces. Por ejemplo, si Colombia vende créditos de carbono, entonces eso ayuda a cumplir los objetivos de Colombia de reducción de emisiones, pero la compañía que lo compre también va a tender a usarlo en sus propias cuentas. Eso está mal. No lo podemos usar dos veces, solo Claro. una vez. Entonces, esto de la doble contabilidad y de cómo establecer unas reglas claras para evitarlo es fundamental. Y yo creo que ese es un tema que seguramente se va a tratar en Glasgow dentro de la lista de los temas prioritarios. Sí, eso es uno de los nudos de la negociación del artículo 6, sin más, ¿no? ¿Cómo logramos no hacer doble contabilidad? ¿Quién se imputa a esas reducciones de emisiones, digamos? Y, bueno, hay todo un tema también con cómo transitamos de Kioto al Acuerdo de París, pero, en fin. ¿Qué Sí. otro, conclusión te parece importante? Son todas importantes, pero te gustaría Bueno, enfatizar. pues yo creo que tenemos que entrar, siendo tú y yo latinoamericanos y defendiendo los intereses de nuestra región, en el concepto de la transición equitativa o justa, o sea, de que Justo. no todos tenemos que llegar allá al mismo tiempo. Yo creo que ese tema que divide mucho a los países del norte, los países del sur, avanzados o países en desarrollo, surge mucho. Ahora estaba viendo, no es un tema que hayamos tratado en nuestro reporte, pero la Unión Europea está insistiendo mucho en el tema de los ajustes con aranceles en sus fronteras para que si vienen productos de otros países que siguen emitiendo, entonces les va a cobrar un arancel adicional. Eso va un poco como en contravía con la idea de esta transición justa y equitativa de que países como los nuestros, pues nos vamos a tomar más tiempo en reducir las emisiones y no nos pueden castigar por eso. Entonces nosotros pues hacemos un llamado a que la transición tiene que ser equitativa, que no todo el mundo tiene que ir a la misma velocidad, que sí debemos tratar todos de bajar las emisiones, pero que para algunos países va a tomar un poco más de tiempo. Entonces yo diría que este es otro mensaje. Ese Yo más bien otro ahí mensaje aprovecharía importante. para preguntarte a ti, ¿cómo ves esa parte de la conversación? ¿Cómo ves ese tema, sobre todo a la luz de esa discusión de los aranceles que se le cobrarían a los productos que vengan de países que todavía sigan haciendo más emisiones o por lo menos que hayan reducido menos las emisiones?
Sí, este de nuevo es uno de los nudos más complejos de la negociación multilateral. Y quizás hay que hacer un pequeño rodeo, ¿no? Para explicar esto. Y que tiene que ver con que el cambio climático, como hemos dicho, es un problema de las emisiones que hay acumuladas en la atmósfera, ¿no? Un ingeniero diría es un problema de stock y no de flujo. Y eso es importante porque como es un problema de las emisiones que hay acumuladas en la atmósfera y que duran ahí, no sé, depende del contaminante, del gas, ¿no? Pero cientos de años, el problema está ahí en parte por las emisiones que se han venido generando a lo largo de muchos años, la mayoría de ellas en países en vías de desarrollo. Entonces la conversación tiene mucho que ver con eso. Los países en vías de desarrollo le dicen a los países desarrollados, ¿no? Que fueron los que generaron esas emisiones, bueno, usted nos metió en este problema, estoy simplificando. Entonces, porque usted acumuló esos gases ahí, ahora deme tiempo a mí, que tengo mi población todavía en niveles de ingreso más bajos, mejorar la calidad de vida de ellos, como usted hizo en el pasado generando emisiones, y no me exija a mí arreglar un problema que en buena parte generó usted. Eso es una simplificación, ¿no? Pero ese dilema digamos, de justicia entre países es muy complejo. Y, Es yo, muy complejo. y si te puedo interrumpir ahí, creo que se ha agravado porque la pandemia, como la pandemia amplificó las desigualdades, bueno, lo vimos en el caso de las vacunas, los equipos médicos, en fin, el mundo estuvo a dos velocidades y la pandemia nos abrió más esas brechas. Entonces, el ambiente en Glasgow va a estar muy cargado porque, pues, estábamos en una situación de mucha desigualdad, ahora estamos en una situación de aún mayor desigualdad. Entonces llega eso en este momento de esta conversación y eso aterriza mucho en el tema financiero, es decir, ¿dónde están los recursos para que los países de América Latina puedan financiar esta transición energética, puedan ir saltando de su dependencia, por ejemplo, en muchos países como Colombia, petroleros, ir dejando esa dependencia del petróleo e ir creando nuevas alternativas? Claro, Entonces, eso es un tema de recursos. ¿Y quién va a poner esos claro, recursos? y ahí están los dos mecanismos, ¿no? Este fondo, digamos, los 100 billones, que ojalá fuera mucho más. Bueno, los mecanismos de transacción, el artículo 6, ¿no es cierto?, pueden Sí, ayudar mucho a eso, ¿no? Porque en simple, si nosotros tenemos muy buena energía renovable en Chile o en Colombia, digamos, o en América Latina o en Amazonas, en Brasil, a lo mejor alguien que tiene que compensar emisiones en Europa y no tiene tantos proyectos disponibles, puede venir a hacer esa inversión y facilitar la inversión en nuestros países para reducir las emisiones. No hay que contar las dos veces, como decía Mauricio, pero eso puede canalizar muchos recursos a la región. Ahora, a mí me parece que la discusión de la transición justa es muy relevante entre países, como estamos hablando, pero también sí. dentro de los propios países, ¿no? Qué Porque buen punto. el impuesto al carbono al final del día aumenta el costo de los fósiles para hacer competitivas las alternativas, generar innovación, recaudación, pero en un contexto, pero aumenta los precios a los consumidores al final del día. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo de manera gradual, porque lo que uno está viendo hoy día con la crisis que tenemos en el mundo energético en el mundo es el riesgo de cierto pushback, ¿no? O sea, si la transición energética empieza a tener un impacto muy alto en los bolsillos de las personas, sobre todo en los más vulnerables, podemos tener un retroceso. Entonces, ahí hay una tensión que no es trivial, ¿no? ¿Cómo vamos rápido, pero no tan rápido como para descarrilar? ¿Y cómo ayudamos a los más vulnerables? Ese punto me parece maravilloso porque no es solo una conversación multinacional, multilateral de países del norte versus países del sur, etcétera, sino al interior de nuestros países. Y yo creo que esta agenda de la transición energética va a ser más viable, va a ser posible, políticamente hablando, si también es muy progresista. O sea, si tiene unos elementos de mucha progresividad. ¿Qué quiere decir? Que las personas que están en una condición de pobreza extrema, pobreza moderada, vulnerabilidad, esto no las afecta negativamente, sino que les permite mejorar, les permite, digamos, avanzar más rápidamente. Entonces, la progresividad es fundamental. Ya lo mencionamos en el caso de los impuestos al carbono, que sirvan para hacer unas transferencias que compensen e incluso mejoren la posición de los grupos más desfavorecidos. Pero no solo el tema de precios al carbono, sino también la innovación. Entonces, si tenemos nuevas fuentes de energía, energías más limpias, eh, pues que esa energía que ya desde el punto de vista tecnológico se está pudiendo
generar en mejores condiciones, menos costo, pues eso también se traduzca en unas condiciones más favorables de acceso a la energía a sectores que han estado sumidos en una pobreza energética o que tienen que pagar unos precios muy altos por tener acceso a la energía. O sea, tiene que ser una agenda muy progresiva, muy combinada con políticas sociales para que sea viable. Esa dimensión es fundamental. Me parece que tienes toda la razón al haber mencionado los problemas dentro de los países. Sí. Y también yo siento que las compañías, un poco lo que decías tú que respecto de Europa, por ejemplo, ¿no? O sea, yo también cuando converso con compañías locales de Chile, o sea, compañías de acero, compañías enfocadas al mercado de exportación, me dicen, claro, ministro, nosotros queremos ser carbono neutrales, estamos avanzando agresivamente, pero no aceleren tanto el proceso de política pública que nos dejen fuera de mercado. O sea, ¿cómo graduamos la transición para que las personas, las empresas, digamos, y los países se vayan adaptando? Hay un trade-off ahí que yo encuentro que no es trivial, ¿no? Y hay que ir ajustándolo todos los días, ¿no? Bueno, te toco otro tema de nuestro reporte que está cercano a lo de contabilidad, pero es algo independiente, que es el tema de la transparencia. Entonces, eso es lo que da credibilidad, o sea, que las cifras, que las métricas sean hechas rigurosamente. ¿Quién va a ser la autoridad que va a medir? ¿Quién va a decir los países están midiendo bien su reducción de emisiones? En fin, este es un tema no resuelto. Y uno de los mensajes nuestros en este informe es, mire, no se puede mezclar todo en la misma bolsa. Entonces, por ejemplo, una empresa, hablemos a nivel de empresa, pero esto puede ser a nivel de una ciudad o de un país, no puede decir, yo reduje las emisiones en tanto, una parte porque lo hice directamente, porque entonces en mi proceso productivo hoy estoy usando una tecnología que emite menos, pero al mismo tiempo compré estos créditos. Cada cuenta se tiene que mostrar por separado. Entonces, muestre independientemente la reducción de emisiones, muéstreme los créditos que está usando, a quién se los está comprando, y si usted está haciendo remoción de carbono, cuénteme en una cuenta separada qué es lo que se está haciendo en esa remoción. Y no nos digamos que vamos bien camino al 2050, sino póngase una trayectoria con metas anuales y con esa meta volante del 2030, y el cumplimiento de esa meta del 2030 va a ser absolutamente fundamental. Entonces, un poco el concepto de buena contabilidad, de auditoría sobre esa contabilidad, de llevar cuentas separadas y de ponernos una trayectoria. Ese es un mensaje en el que se insiste mucho en nuestro reporte. Sí, y que es muy importante. Y hay un problema de plazos, ¿no? De nuevo, con lo que decías tú al partir. O sea, yo estaba pensando mientras te escuchaba el sistema financiero internacional, que tiene muchos mecanismos, procedimientos hiper sofisticados, sistemas informáticos, etcétera, de manejo de información, para llevar esas cuentas del sector financiero entre países, entre instituciones privadas. Nosotros tenemos que construir eso mismo para la agenda climática, pero en un plazo muy, muy breve. En el sector financiero tomó, no sé, cientos de años construir eso, ¿no es cierto? No sé, más de un siglo. Aquí lo tenemos que hacer en pocos años, porque es de mucha complejidad. Y sabes que el sector financiero puede ayudar mucho también, porque el sector financiero es parte interesada. Como ahora hay tanto financiamiento disponible para las actividades ESG, ambientalmente sostenibles, que tengan buenas prácticas de gobierno corporativo y sociales. Entonces, como los inversionistas están diciendo, yo quiero financiar proyectos ESG y estoy dispuesto a cobrar una tasa de interés más baja si se trata de un proyecto ESG. Y eso es porque al final del día los ahorradores en los países o quienes tienen ese ahorro están dispuestos a sacrificar algo de rentabilidad por invertir en estas actividades ESG. Entonces son los propios bancos los que van a tener el interés en ir a medir si lo que se está prometiendo para conseguir fondos ESG es real o no, si las empresas y los gobiernos sí están haciendo. Entonces, el sector financiero se puede convertir en un sustituto de la falta de una institucionalidad global que ayude a verificar si se están haciendo bien las cosas o no. Puede ser un gran aliado. Esto podría montarse, digámoslo así, sobre la institucionalidad que existe en el sector financiero, ¿no es cierto?, un poco adaptado. Así es, o las calificadoras de riesgo, por ejemplo, que las calificadoras se convierten entonces en unas
entidades que no solo miran si los países van a repagar o las empresas van a repagar, sino dicen, mire, esta empresa para conseguir este financiamiento se comprometió a reducir sus emisiones en tanto. ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? Entonces las calificadoras de riesgo se tendrán que convertir en unas nuevas entidades que tienen expertos con nuevo conocimiento, con otras habilidades, otras competencias para poder hacer esta verificación. Entonces, no, Claro. la agenda es enorme, la agenda es fantástica. A mí me parece que esto nos está cambiando el mundo, la forma de hacer las cosas, la forma de pensar el desarrollo económico, y yo creo que se está involucrando tanta gente en esta conversación, pues que realmente eso es lo que me permite a mí ser moderadamente optimista. Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Ahí veo que se nos está sumando otra vez Isabel. ¿Tiene cara que estamos muy sobre la hora, Isabel, ya o no? No, estamos bien, pero tenemos dos preguntas y quería ver si había tiempo de contestarlas. Dale. Una que yo creo que de pronto el ministro Juan Carlos nos puede dar alguna indicativa y la otra probablemente también, pero es un poquito más complicada. La primera es cómo, si las empresas de pronto no dan una huella de carbono exacta, o sea, no nos reportan sus emisiones exactamente, ¿cómo podemos abordar estas estimaciones? Tanto si es con un precio del carbono, un impuesto fiscal, o si es con un mercado de carbonos. Entonces, ¿cómo el gobierno como que puede rastrear para que sea como realmente un incentivo pues para que el precio del carbono funcione? Esa es la primera. La segunda es en materia de colaboración. ¿Qué necesitamos hacer para llegar a un mercado de créditos de carbono para Latinoamérica o para todo el continente americano? Y voy a hacer la aclaración de que la pregunta es sobre créditos de carbono, no precio al carbón, que fue lo primero que yo leí. Sí, ok. Al respecto de lo primero, probablemente la pregunta llegó antes de la última intervención de Mauricio. Siento que Mauricio de alguna manera abordó ese tema, pero solamente para profundizar. O sea, para que esto funcione bien, es esencial que sepamos que una tonelada reducida en un lugar es efectivamente una tonelada reducida en tal lugar. Y eso que puede sonar muy obvio, lo sabemos por eso. Vuelvo, en el sector financiero, ¿no es cierto? $1 en el balance de una compañía es $1, salvo que haya fraude. Y hay clasificadoras de riesgo, hay compañías de auditoría, hay responsabilidades legales en los códigos de los países, hay en Chile hay una comisión para el mercado financiero. O sea, hay una institucionalidad que vela porque esa información, a partir de la cual se toman decisiones, es certera. Y eso es lo que tenemos que construir en este mundo climático y de emisiones aceleradamente. Y como decía Mauricio, probablemente apalancándonos sobre parte de la institucionalidad que ya existe para el sector financiero o para otros, ¿no? Pero es una carrera contra el tiempo. Y la pregunta venía formulada, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Yo creo que los gobiernos tienen un rol insustituible, pero las entidades financieras van a ser muy importantes también, los organismos multilaterales van a ser muy importantes también. No es solo los gobiernos, ¿no es cierto? Es todo el ecosistema el que tiene que velar por esas instituciones. Y respecto a la... Mauricio, dale, No, sigue. segunda. Sigue Es que tranquilo. iba a irme a la segunda pregunta. Dale. La segunda pregunta, yo tengo dudas de que nosotros debiéramos tener un mercado latinoamericano. Perdón que responda a eso, pero es lo que pienso. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar a un mercado global. A lo mejor uno puede construir mercados parciales como un paso intermedio para estar mejor preparados para luego integrarse a un mercado global. Pero para que un mercado global funcione bien, las reglas tienen que ser iguales para todos y conocidas por todos. Tiene que haber homogeneidad. Entonces yo soy escéptico de que el mejor camino para llegar allá sea un paso intermedio en que, digamos, África, América Latina, el sudeste asiático construyen sus propias reglas, porque eso hace más complejo el paso a un mercado global, que es hacia donde tenemos que avanzar. Y el artículo 6 lo que nos permitiría llegar a ese mercado global sin escalas, digámoslo así. No sé cómo lo ves tú, Mauricio, pero... Así es, yo estoy de acuerdo con esa tesis y creo que no tengo mucho más que añadir, pues habíamos hablado un poco de esto antes y con tu respuesta ahora queda sumamente claro. Yo, como sé que nos está quedando muy poco tiempo porque ya entró Isabel aquí en escena, hay dos temas que no quisiera dejar de hablar antes de terminar y que tienen mucho que ver con la COP26 y con Glasgow y el papel que tú vas a jugar allá. Y es que
hemos hablado mucho como de los compromisos de los gobiernos, ¿no es cierto? De los gobiernos que entonces pongan más recursos, más de 100 billones o que se materialicen los 100 billones, que se refuercen los compromisos de algunos países que no han terminado el segundo ciclo de los famosos NDCs, las contribuciones nacionales, y que hay países que parecería que se están yendo para atrás y que tienen que volver a decir, bueno, vamos con estos compromisos y lo vamos a hacer, México y Brasil, para hablar de nuestro contexto latinoamericano. Pero hay un aspecto fundamental de Glasgow y es unos resultados sectoriales, políticas sectoriales. Tú mencionaste al comienzo que uno de ellos debería ser, bueno, pongámosle una fecha de expiración ya al carbón como fuente de generación de energía o al uso del carbón en general. Puede ser a nivel industrial o simplemente para generación de energía eléctrica. O, por ejemplo, metas de que a partir del año 2035, que es algo que se está planteando, no se vendan más carros con combustión interna en los principales mercados del mundo. También que le pongamos un fin a la deforestación. Son metas sectoriales, pero que darían un mensaje contundente a toda la humanidad, porque es, bueno, hasta aquí llegó la producción de carros de combustión interna, hasta aquí va a llegar la utilización del carbón. Entonces, sí, vale la pena hablar un poco de esa parte sectorial, donde me parece que puede haber anuncios y resultados bien interesantes en Glasgow. No sé qué piensas tú de eso. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que eso, el otro día nosotros lanzamos la semana pasada, el viernes acá en Chile, nuestra Estrategia Nacional de Electromovilidad. Y pusimos metas muy claras. Dijimos, hasta el 2035 no se comercializa en Chile ningún vehículo más que no sea cero emisiones. O sea, ustedes ya están en eso. Sí, ya estamos. 2035, sí. Full stop. Y un periodista me preguntó, ministro, pero ¿están seguros que de aquí al 2035? Le dije, no podemos estar 100% seguros. A veces los gobiernos, los liderazgos tienen que decir, 2035, se acabó, punto. ¿Y qué fecha tienes tú en mente para el tema del carbón? Te lo pregunto y tienes que tener en cuenta lo siguiente. Colombia es un gran productor de carbón, sí, un gran exportador de carbón. Es un tema importante para nuestro país, porque no es que seamos consumidores del carbón. Nuestra energía eléctrica, no, como tú sabes perfectamente, es muy limpia, pero el carbón es una fuente importante de ingresos para Colombia. Sí, a ver, una cosa importante de la gente que nos está viendo. Cuando uno mira el mundo y los desafíos de carbono neutralidad de aquí al 2050, quizás el más importante es reducir la generación eléctrica con carbón, ¿no? Pues si uno mira los reportes de la Agencia Internacional de Energía, eso probablemente y transporte, son los dos, ahí está la mitad del problema. Y eso en parte en carbón es porque en Asia, sobre todo, y en el sur de África, toda la tendencia demográfica es que van a tener muchos hijos y tienen que aumentar mucho su ingreso per cápita y eso va a generar mucho más consumo de electricidad, que en general ellos esperan producir con carbón. Entonces, ese es un mega desafío para el mundo, la generación eléctrica de carbón. Nosotros nos hemos propuesto cerrar todas las centrales al 2040. Sí, y yo creo que las vamos a cerrar más bien a principios de la década del 30. Estamos avanzando muy aceleradamente. Los desafíos, como en todos países, son la intermitencia de las renovables, almacenamiento, líneas de transmisión. Sí. Y en Chile tenemos una ventaja, Mauricio, respecto de otros países. Por ejemplo, Alemania también se propuso cerrar todo, ellos al 2038, 2 años antes. Muy parecido, pero con una gran diferencia. Alemania tiene minas de carbón. Entonces, claro, el desafío de la transición justa de esos empleos, esas familias, esas comunidades, es mucho más grande que para nosotros. Pues mira, nosotros, yo coincido contigo, nosotros tenemos que prepararnos para un mundo que va a dejar de consumir el carbón. Pongámosle una fecha, 2030, puede que dure más. Está el caso de Chile, que podría durar hasta el 2040. Tú dices, seguramente se va a adelantar. Pero Colombia tiene que empezar a pensar en cómo sustituir. Y una buena coincidencia es que donde producimos el carbón es donde también hay más sol, que es en la península de La Guajira. Entonces, podemos hacer la conversión de una zona productora de carbón a una zona productora de una energía limpia, como es la energía solar. Entonces, claro. y mira, sí, no, otro punto que es muy importante para Chile, donde Chile tiene muchas experiencias que compartir. El mensaje del reporte nuestro es: el precio del carbono es muy importante. Lo que dijiste tú es una condición necesaria, pero no suficiente. Es fundamental también la regulación, prohibir el consumo o la utilización de vehículos de combustión interna, etcétera, la regulación, pero los incentivos, subsidios,
para estimular precisamente la innovación, el desarrollo de nuevas tecnologías. Yo he mirado con muchísima admiración lo que están haciendo ustedes en el campo del hidrógeno verde, ¿no? Entonces, estoy feliz porque ayer me llamó un sobrino que estudia ingeniería industrial y me dijo, tío, quiero hacer mi tesis para graduarme sobre hidrógeno verde. Le dije, no, métase a esta conversación con el ministro Llobet. Felicitaciones. Porque quiere decir que los muchachos ya están interesados en este tema. Entonces, incentivos, subsidios, ¿cómo están enfrentando ustedes este tema en Chile? Sí, nosotros vemos el hidrógeno verde como la mejor manera de aprovechar todo nuestro potencial solar y eólico para, yo siempre digo, envasar el sol y el viento y poder compartirlo con el mundo a través del hidrógeno, el amoníaco y los combustibles sintéticos. Y ahí estamos haciendo muchas cosas desarrollando la regulación. Es esencial que los actores sepan cuáles son las reglas con las que se juega en este mercado. Estamos dando algo de subsidios al partir. Ideológicamente eso puede decir algunos, no, pero nosotros creemos que cuando la brecha tecnológica hay que cerrarla aceleradamente, un empuje estatal al principio puede ayudar a cerrar esa brecha y romper este problema del huevo y la gallina, de que no hay demanda porque el precio es muy alto, y el precio es muy alto porque no hay volumen suficiente para escalar la producción. Entonces, ¿de qué orden de magnitud son esos apoyos? Más o menos, para tener una idea. Estamos entregando un fondo de $50 millones para partir. Bueno, pero ese es un buen referente. Es un buen referente. No es muy grande. Australia, sí. El primer paso que hizo en hidrógeno fueron $70 millones australianos, que son más o menos $50 millones americanos. Bueno. Y lo que estamos trabajando ahora con el banco, sin ir más lejos, el Banco Mundial, es la posibilidad de una segunda etapa que no sean ya subsidios, sino que sea un facility, que digamos, una institución, un vehículo que preste recursos en condiciones más blandas al desarrollo de la industria del hidrógeno. Y creemos que de aquí a 4 o 5 años, la tecnología va a permitir que esto tome fuerza solo, sin subsidio. Bueno, va a ser una sana competencia entre Chile y Colombia por el hidrógeno verde. Pero ustedes, es muy grande, alcanza para los dos. Alcanza para los dos. Ustedes tienen el sol, como lo tenemos nosotros, tienen la ventaja de que no tienen que cruzar el canal de Panamá para llegar a Asia. Nosotros tenemos agua también, entonces nosotros tenemos viento, ojo con el viento de la Patagonia, que es buenísimo. Muy bien. Bueno, pero ha sido maravilloso. Mucha suerte, Juan Carlos, en Glasgow. Mucha suerte haciendo ese recorrido de Edimburgo a Glasgow. Creo que va a ser mejor seguir la COP26 como lo haré yo virtualmente. Pero muchos éxitos. Y ojalá que América Latina, a través tuyo, logre pues que se materialicen muchas de nuestras grandes aspiraciones. Transición justa y recursos para financiar esa transición justa. Así lo espero. Y a los que nos están viendo, el 3 de noviembre a las 2:15 p.m. hora de Glasgow, vamos a tener un evento también con Lord Barker, que es el co-chair conmigo, un honor para mí compartir con él. Vamos a conversar de carbon pricing también, así que ahí podemos volver a vernos. Muchísimas gracias a los dos. Por la hospitalidad. Gracias a ustedes dos, fascinante discusión. Este evento ha sido grabado y lo colgaremos en la página de CPLC en unos días, así que lo podrán ver en ese momento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao.